yo vengo del periodismo. Yo no vengo de las redes sociales. Claro. Y todavía hay personas que dicen, yo no sabía Exacto. que en Cuba pasaban esas cosas. Entonces, la tarea de nosotros es, con la remesa que me dan mis padres todos los meses, que vienen siendo como 500 pesos al mes, yo me voy a y me va a sobrar dinero. para hacer una vida, para pagar el 2+1 de un apartamento y comprar comida el primer mes. Y ya veré después. ¿Cómo resuelvo? ¿Tú no tuviste desde el principio un nicho o algo concreto que tú querías subir? ¿Tú subías así al...? Yo subía cosas que me interesaban. Hablando de lo poco valorado que está la chirimoya, como que está la cosa mala. Este país como que está yendo un poquito al carajo. Está como rara la cosa. Cosa que yo nunca pensé que iba a pasar, porque yo todos los años, según yo, me iba. También fui ese. Se sabe cómo se trabaja, se sabe qué teclas tú no puedes tocar. A mí me daba miedo salir a la calle a grabar. ¿Qué es lo que con qué bola, mi gente? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. En el día de hoy tenemos, yo lo voy a decir y no me importa, a la mejor creadora de contenido cubana que vivía en Cuba, pero ahora vive en República Dominicana. No seas tan modesta, amiguita. No, soy modesta. Katy, la aprendedora. Ahorita y todo, qué bellos. Muchas gracias, Wiwi, pero sabes que no soy. Y no hace falta hacerlo. Así que Sí lo eres, bien. amiga. Ay, qué modesta, sí lo eres. qué humilde. Sí lo eres. No lo soy. Entonces, Gracias. ¿cómo prefieres que te llamemos? ¿Aprendedora o la emprendedora? Yo sé, la palabra más común y de moda es emprendedora. Entonces yo entiendo que las personas a veces se confunden, pero bueno, es aprendedora de aprender. ¿Por qué? Porque yo estoy aprendiendo de la vida, del mundo. Es Excelente. eso. Entonces, Yo a te voy a ver. llamar Katy porque... Sí, claro. Sí, porque aprendedora es un poquito largo. Sí, te puedo decir emprendedora, se me La puede ir. apren. No, Entonces, ¿cómo empezamos la entrevista, Elizabeth? Dime. Cuba siempre va para ir desde atrás de las raíces. Ajá. ¿Quién es Katy? Estamos Catherine, hablando de Catherine, que solo te llama tu mamá. Catherine, exacto, que solo te llama tu mamá, Sí, exactamente. por favor, no me digan Catherine, díganme Katy. Es que Catherine es como de regaño. Katy, pregunta existencial para empezar. ¿Quién soy? ¿De dónde eres y hacia dónde vas? Bueno, a ver, empezamos desde el principio que yo nací en un campo de Cuba, de Holguín, la provincia de Holguín, municipio Cacocún, localidad Cristina Naranjo. O sea, Holguín con flecha, caballero. Entonces, nada, yo nací ahí viven mis abuelos y vivimos, qué sé yo, hasta el círculo. No, ¿cómo es el círculo? Al nivel del círculo que ya tú sales, que es un... Preescolar. Preescolar, ¿no? Preescolar, exacto. Hasta preescolar. Preescolar ya lo hice en la ciudad de Holguín, que sigue siendo un poco campo para los habaneros como ellos, que nos discriminan. No, ¿quién? Nosotros no hemos Hombre. discriminado a nadie. Aquí nadie ha ha hablado de... Mi amor, pero en la vida, nosotros los holguineros somos de campo y la ciudad, está la frase que dicen, Cuba es La Habana y los demás son áreas verdes. Áreas verdes. Exacto, por eso lo digo, es una broma. Excelente. Yo broma. No, broma. Entonces, nada, me mudé para la ciudad de Holguín y entonces ahí estuvimos mudándonos, estábamos alquilados, vivimos muchos años así hasta que finalmente ya tuvimos una casita propia, mi mamá, mi papá y yo. Y ya, ahí empezamos mi vida, empecé en la secundaria, ahí me fui acercando, no, mentira, desde la primaria yo estaba como relacionado con cosas del arte, me gustaba actuar. La gente me decía que yo iba a ser periodista o actriz, porque hablaba mucho, tú sabes que a los niños que hablan mucho le dices, Sí. tú, periodista. Y bueno, nada, finalmente parece que tal vez eso como que caló en mí y como que me lo fui creyendo y como siempre me incliné hacia esas áreas. Que yo, cuando crecí, me di cuenta que lo que me interesaba era como la comunicación en sí. Más que la actuación, que sí me gusta y me gustaría, pero siento que no se me da tan bien. Pero te voy a decir que sí. No sé. Sí, yo siento que sí. Tienes cambios de humor así como muy rápidos. Pero Eso es muy difícil. Hay muchas eso es personas que bipolaridad. no... También, pero hay personas que no lo logran en Ya. el tema de la actuación. No sé, bueno, yo lo intenté y digamos que no fui brillante. No fui brillante, pero me gustaba, lo disfruté, que es lo importante. Así Yo que- cuando el hobby que a las personas le toman 40 años perfeccionar, a los 10 minutos no me sale bien, no fui brillante en la Sí, actuación. No, pero yo estuve años actuando. Ah, No ok. fue... Años. ¿Desde qué edad tú empezaste? Desde cuarto grado y paré ya en la secundaria porque estaba vinculada a un proyecto de la Casa de la Cultura de Holguín que era por mi primaria. Entonces, Ok. por eso estuve vinculada como 2 o 3 años y actuaba de payasita, también te digo. Mi carrera actoral Hacías se quedó... clown. Ah, bueno, Pero era- está clown. estancada. Ok. Sí, yo hago acrobacias y esas cosas. ¿Qué? ¿En serio? Sí, sí, sí. Ah, no, pero ahorita ver, vamos a hacer un la ejemplo. campana... ¿Tú te imaginas, en medio poco?
Ahorita vamos a hacer un ejemplo para que la gente vea que es verdad. Sí, no, pero sí, lo tengo flojito, ¿no? Oxidado, pero yo me estuve preparando incluso para hacer las pruebas de actuación en Elisa. Lo que pasa es que me enfermé. Elisa. Que no es Elisa, es el Isa. Qué bien hilas, qué bien hilas. Me encanta. Ya sé. Entonces yo me preparé y fíjate que esa yo creo que fue la parte de la actuación que yo más disfruté, que fue cuando me preparé para hacer las pruebas, que fueron como 2 o 3 meses. Pero no las pude hacer porque me enfermé. Tuve una bronconeumonía extensa, que es la enfermedad más grave así que yo he tenido en mi vida. Estuve ingresada y bueno, me inyectaban mucho y esas cosas, entonces tenía los brazos flojos. Y una parte importante de la prueba eran las acrobacias. Y yo tenía una campana de 5 puntos, déjame decirte. Que me la cuidado. Pero no lo pude hacer porque no estaba en condiciones, estaba débil. Pero se intentó. Caramba, sí. Entonces, ya, ¿cómo empiezas ese acercamiento a lo que vienen siendo las redes sociales? Le estuve comentando a los muchachos que eso para mí es un honor conocerte desde mucho antes de cantando canciones de repente como si fueran poesía. Para mí de verdad, o sea, es un honor porque yo recuerdo que cuando yo descubrí tu contenido era explicando algo de reggaetón, Katy. Lo que tú De estabas reparto. haciendo. Antes de... Era como la tesis defendiendo el reparto o algo así fue. Era no defendiendo, era exponiendo qué es el reparto, cómo funciona, por qué surge. Ajá. Dando un poco de contexto sobre ese género musical que en Cuba estaba ascendiendo. De hecho, en aquel tiempo no era tan importante como ahora. Como lo es ahora. Entonces, mi punto no era ponerme a favor o en contra, sino simplemente analizarlo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿De dónde viene esto? ¿Por qué es así? Mucha gente lo trata como algo marginal, pero al final es un ritmo que está basado en la síncopa, que es un ritmo netamente cubano. Entonces, eso tiene su valor, eso es valioso. Entonces, tal vez las letras no sean las mejores, no sea lo que queremos que nos represente a nivel internacional, pero hay algo muy cubano en él que es interesante. Entonces es interesante analizarlo y verlo. Y eso era como lo que yo quise hacer. Lo que no le fue muy bien ese tipo de contenido, tú sabes. El tema, o sea, eso es lo que te iba a explicar. El tema fue que yo no soy como YouTube, me recomendó tú con tu canal. No, yo ni a mí me salió ya y random. Y me llamó la atención porque tú sabes que en Cuba es raro ver creadores de contenido que su contenido no sea así está Cuba, esta es la realidad de Cuba, que al final es lo más comercial, lo que más vende, y gracias a lo que todos hicimos dinero en Cuba. Claro. Entonces, al ver una creadora de contenido que estaba haciendo un contenido como que diferente, dije, wow, pero esta tipa es una dura. Yo tengo otro amigo que vive en los Estados Unidos, que vive en Camagüey, Hansel. Él creaba contenido hablando acerca de libros, de películas cubanas, de historia. Yo creo que sé quién es. Y ese contenido a mí me fascina. O sea, a mí me encanta porque ese era el contenido que yo quería hacer en un principio en mi canal. Y entonces cuando te descubrí fue como que yo que tocaba una persona que está haciendo esto, te empecé a seguir, incluso creo que te escribí por Instagram, oye, me acabo de encontrar tu canal, te compartí el video en mi canal. Pero que eso fue yo empezando, fue tal vez mi 4.º video en YouTube. Y yo, estamos hablando de que yo empecé a publicar en YouTube y ya tenía 4 videos grabados. O sea que yo llevaría en YouTube, ¿qué? 2 meses. Yo estaba acabadita de empezar en las redes. Y lo que pasa, yo hago ese video porque yo vengo del periodismo. Yo no vengo de las redes sociales. Claro. Entonces, que yo se lo comenté alguna vez incluso a Wiwi. Cuando yo llegué a Internet, yo no sabía nada de Internet. Porque yo vengo de los códigos del lenguaje del periodismo. Y yo no consumía Internet. Yo tenía mi cuenta de Instagram, pero veía las publicaciones de mis amigos y cosas así. No era que yo seguía creadores. Yo no sabía cómo funcionaba eso. Tampoco YouTube. Yo había llegado a YouTube, qué sé yo, el año anterior. Y lo que consumía era Auronplay y Dale Review. Era lo único que yo veía, que yo me hice maratones en esos 2 canales. Y ya, te lo juro. Entonces yo no sabía que habían creadores cubanos. O sea, sí conocía, qué sé yo, a los más famosos. Anita Consuén. Después llegué a Clau Tropiezo, llegué a Nandita, a Anita, Mateo. Y entonces las fui conociendo a ellas. Pero como tal, yo no sabía que había un ecosistema tan grande de creadores en Cuba. Y entonces yo empecé haciendo lo que yo sabía hacer, que era analizar temas, porque eso es lo que se hace básicamente en el periodismo. Yo hacía lo que yo llamaba un comentario en el periodismo, pero audiovisual. Y a mi manera, ¿no? Porque tampoco me gustaba como el lenguaje tan rígido, no sé qué. Pero por eso es que yo llego haciendo una cosa que ni siquiera es moda, ni siquiera es tendencia. Exacto. Ni siquiera funciona, porque no funcionaba mucho. Y luego voy probando. Yo fui probando. Y me quedé en lo que más cómoda me sentía, pero también en lo que funcionaba, porque llegó un punto
en el que eso se volvió importante Tendencia, en sí. mi vida, en mi Sí. trabajo, y entonces ya era como, tenía que hacer algo que funcionara también. Y yo lo que intenté fue como representar o contar un poco sobre la realidad de Cuba, que es algo que también me parece muy, muy bueno, Ujú. porque muchos se Es dicen, muy importante. muchos se dicen, no, los creadores siempre hablan de lo mismo, todos hacen eso porque funciona, no sé qué. Ok, sí funciona, sabemos que funciona, pero es importante que se siga hablando de eso, porque si tú ves un video de YouTube de Anita Consuin, cuando Anita Consuin vivía en Cuba, tú te vas a dar cuenta que muchas de las problemáticas que ella abordaba son las mismas que tal vez yo abordé hace 3 meses cuando estaba en Cuba. Sí. Entonces, eso es importante. Y la percepción de Cuba en el mundo ha cambiado gracias a los youtubers, en parte. Y no solo eso. Al internet, de manera A general. día de hoy, nosotros mismos nos sentamos y hacemos un video comparativo y todavía hay personas que dicen, yo no sabía Exacto. que en Cuba pasaban esas cosas. Entonces, la tarea de nosotros es muy política, pero además es muy importante. Informativo, claro. Sí, es importante. Y uno muchas veces como que no es consciente de No eso. se da cuenta, Exacto. sí. Pero es lo que tú dices. A mí, que yo llevo 2 años creando contenido y que todavía a mí sigan llegando personas que me digan, yo no sabía que Cuba funcionaba de esa manera. Entonces, sí, se ha hablado mucho del tema, pero aún así hay personas que no, Que no Que lo saben. que no lo desconocen. saben y es normal porque todo el mundo está en su vida. Son 67 años. Claro. Con la misma... Cantaleta. Exacto. Exacto. Pero de Entonces, una pregunta dale, dale, importante. dale. ¿Cómo llegas a optar por la carrera del periodismo? A ver, ya, como les dije, yo estaba en ese tema de la actuación, que era a lo que me había acercado. Pero como no pude hacerlo, no pude hacer las pruebas, llegué a periodismo como mismo llegué en su momento a la vocacional, porque estudié en la vocacional. Ante la Lenin. La mía se llamaba José Martí, pero bueno, nada, que nos dijeron, hay que faltar un día a las clases para ir a hacer estas pruebas. Y yo dije, voy y no voy a la escuela. Así mismo llegué a la vocacional. Hay una semana libre para el que haga las pruebas. Yo voy. Y bueno, nada, fui, hice las pruebas, me aprobaron. La verdad es que no me preparé, yo me estaba preparando para las pruebas de FANCA también, que La FANCA escuela de es, fotografía. sí, es como audiovisuales en general. Yo me estaba preparando para esas pruebas, entonces ahí como que había estudiado un poco de cultura general, esas cositas. Y ya tenía cierta preparación, digamos, y fui a las de periodismo y las aprobé sin mucha dificultad, pero tampoco con notas sobresalientes, tengo que decirlo. Y cuando tú hacías esa prueba, una vez que te aprobaban, tú tenías que elegir. Te quedas con la carrera y tenías que decirlo rápido. No podías esperar al final a hacer las pruebas de ingreso y ver entonces decir, no, si tú hacías la prueba y la aprobabas y querías la carrera, tenías que decirlo inmediatamente. Y yo, llegados a ese punto, estaba ya un poco perdida. Porque lo que yo quería, lo que yo soñaba, ya no podía acceder a ello. Entonces dije, ¿qué voy a hacer? Voy a estudiar turismo, que era otra cosa que me llamaba la atención, porque en Cuba todo el mundo sabe que en el turismo se resuelve. Y se gana bien. Se gana más o menos bien, se requiere idiomas, que es algo que también me interesaba. Bueno, el turismo ok, pero no era mi sueño tampoco. ¿Qué voy a estudiar? Lengua inglesa. A ver, me gusta el inglés, pero ¿hasta qué punto me gusta el inglés? ¿Y hasta qué punto podría estudiarlo fuera de una universidad? Entonces pensé que el periodismo englobaba más áreas del conocimiento que a mí me interesaban, porque estudias fotografía, estudias redacción, estudias literatura, qué sé yo, estudias muchas cosas y dije, bueno, creo que esto tiene un rango que me va a permitir desarrollarme en más campos y por eso me fui a periodismo. Y porque aprobé las pruebas, ya sabes. Y lo otro importante, pero eso yo no lo sabía, es verdad. No, esto no influyó. Pero al final yo no tuve que hacer pruebas de ingreso porque ya tenía la carrera de periodismo, porque eso fue en la etapa de la pandemia, en 2020. Entonces yo no tuve que hacer pruebas de ingreso, pero en ese momento no lo sabía. Yo pensaba que sí las iba a tener que hacer. Y estudié y todo eso, pero por gusto. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Sí. Y por eso fue que llegué allí. ¿Cómo fue ese proceso de despegar en internet? ¡Buf! Muy raro. O sea, ¿cómo cambió tu vida de despertarte, qué sé yo, con una cuenta, si acaso con... 400 seguidores. Y despertarte con... 14,000. 6,000. ¿Tú saltaste de 400 a 14,000? Yo empecé, una vez que yo empecé a crecer, nunca se detuvo. Hasta el día de hoy. Gracias. Tú empezaste directamente con... Yo empecé en todo. ¿Lo de reparto? No. No. Yo empecé en todas las redes a la vez. Yo dije, Ok. voy a hacer 2 videos para YouTube semanales. Esta era mi Qué lindo es cuando uno se planificaba así, cuando era Increíble. joven Y e tenías inocente. tiempo Increíble. para hacer cosas Sí. y salías a grabar y no pasaba nada así.
Yo dije, 2 videos semanales. Era muy difícil para mí hacer 2 videos semanales porque estaba en la universidad. Además, 3 videos para Instagram. O sea, 3 reels. En la Formato semana, corto, 3 igual. videos formato En la corto. semana, serían 5 videos. De 5 a 4 videos semanales era lo que yo tenía que publicar para crecer. Según ¿Qué? mis estrategias basadas en Mi conocimiento Tu empírico. conocimiento. empírico, porque yo no tenía ni idea. Entonces ya yo me puse, me planifiqué, grabé una base de videos para YouTube para cuando empezara ya tener otros para seguir publicando. Wow, qué organización. Y yo dije, nada, yo hago un video de YouTube, te grabo el Get Ready With Me de cómo hice ese video de YouTube. Esa era mi idea. Ah, el making of, Sí, como- detrás de cámara. No, el antes de irme a grabar. Ah, André, ok. Eso lo hice una vez. Sí, tal cual. Y mi idea aprendedora viene de que yo, en una epifanía que tuve un día, dije, sería muy cool un canal donde todos los videos fueran aprendiendo a hacer algo, pero cosas diferentes, tejer, montar patines, Con razón te bicicleta. pusiste ese nombre. Pero ya tú tenías, entiendo. o sea, tú tenías otra cuenta que también subías contenido un poco distinto a la de Demodé. Sí, pero esa era mi cuenta ¿Esa era personal. personal, No, mamá? eso no era nada. Mi cuenta personal. No, nada relevante. Entonces, por eso es aprendedora, porque se suponía que yo iba a aprender algo en cada video. Al final no pasó porque vimos eso, no funcionó. Me fui decantando, fui probando cosas y ya yo estaba publicando en Instagram cositas random. O sea, tú no tuviste desde el principio un nicho o algo concreto No. que tú querías subir. Tú subías así al... Yo subía cosas que Ok. me interesaban. Y hasta el día de hoy he seguido así, muy random. Sí. Ahora está un poco más claro, ¿no? Lo tengo un poco más claro. Pero igual es muy... Yo hablaba de lo que me llamara la atención. Tengo un video hablando de lo poco valorado que está la chirimoya. Excelente. No, pero, o sea, son temas que ahora a nosotros nos dan risa, pero es interesante. Son cosas No. interesantes. Nadie lo haría, o sea... Cosas muy random. Yo hacía cosas Sí. muy random. Y el tema de... Y sí, la chirimoya está... Súper subvalorada. Una fruta maravillosa. Rica y cómoda. Y en unas champolas, ya te digo que eso es... O sea, entonces ya yo había hablado del reparto en YouTube. Ya yo había andado por ahí. Después yo hago un video leyendo canciones de reparto para Instagram. Pero le fue bien, pero no muy bien. O sea, como era el promedio de que yo tenía más o menos buenas visualizaciones, buenos likes, pero no estaba creciendo. Tenía como 400 seguidores. Y como después de los 3 meses, 4 meses, no estoy segura, no me acuerdo ya. Digo, voy a hacer esto, pero lo voy a hacer bien. O sea, voy a hacerlo porque como yo tenía mucho trabajo, o sea, tenía esa planificación tan estricta que yo misma me había impuesto, además tenía la universidad, yo dije, yo necesito un contenido que se haga rápido, que yo pueda sostener en el tiempo y que salga rápido. Sí. Y dije, voy a hacer de nuevo lo de las canciones de reparto, pero en mi cuarto. En mi cuarto y leyéndolo tal cual, lo voy a leer. ¿Ves? Porque no da trabajo, es algo Claro, simple. simple. Y lo hice y se fue. Ese video Ya se es ese. fue. Era la Totaila, que además era Oh una my God, wow, cogiste la Es que a mí perfecta. esa canción Cogiste la perfecta. me voló el cerebro. Cuando yo escuché eso por la calle, dije, ¿qué? ¿En serio estamos cantando la Totaila? Sí. Yo me quedé fría, seca como un tamarindo. Y lo grabé. Y entonces, bueno, influyeron muchas cosas. Era una canción que estaba en tendencia en ese momento. Claro. Yo en ese momento no lo sabía, pero ahora entiendo, ¿no? Era una canción que estaba en tendencia. Yo aparezco vestida como muy formal, que eso sí lo hice a propósito, Sí. porque yo quería como ese contraste. Sí. Muy formal y leyéndole la canción, Como pero muy, sí. con sobriedad, digamos. Sí. Y leyéndola como un poco mal, porque no era la idea recitarlo bien, sino como leerla, que se escuchara la letra. Esa era la intención, que tú escucharas la letra como una lectura. Y bueno, el video le fue muy bien y yo pasé en un periodo muy corto de tiempo, ya te digo, de 400 a 14,000. Wow. Y de ahí seguí repitiendo, por supuesto, la fórmula, porque si te funciona, repite. Claro. Eso es básico en redes sociales. Si te funciona, repite. Y siguió funcionando. Yo no me lo creía. Yo decía, no, tú vas a ver que ya... Ya después de A la este, gente como le que seguía no. gustando. A la gente le seguía gustando y hasta el día de hoy me lo siguen pidiendo. Sí. Pero... sí. Pero yo me fui diversificando porque yo no quería hacer Quedarte solo ahí. eso. Tú no querías ser la que cantaba canciones. No. La que No, que recitaba te conocí. canciones ¡Ey, de mira! La que canta canciones de reparto como si fueran poesía. Era algo que me divertía, que me gustaba, que me divierte y me gusta, mejor dicho. Pero no va a ser lo único que yo haga, porque yo tengo otras cosas que aportar. Y entonces por eso hubo un momento en el que paré y dije, ok, ustedes me conocen por esto, pero vamos a hacer Vamos más a hacer cosas, otra vamos a hacer más cosas porque
Si no me aburro, es que yo me aburro. Sí, yo sola me doy cuerda. Tú sabes que a mí me interesa algo porque yo creo que casi todos los youtubers cubanos hemos pasado por eso. Sí. ¿Qué pensaron tus padres cuando tú empezaste las redes sociales? Casi todos siempre pasamos por Vas a ir presa. y tú vas a ponerte a crear contenido, pero ponte a trabajar que eso no da dinero. No inventes más. No, mis papás, esa no fue la reacción. Porque yo siempre he sido como inventora. Sí. Entonces yo siempre, por ejemplo, yo vendía chancletas, vendía cositas de plata. Yo siempre andaba inventando para tener mi dinerito. Porque en mi casa, digamos, yo no crecí con grandes necesidades, pero mis padres no son ricos. Entonces a mí no me gustaba pedirles dinero. O sea, yo quería como tener lo mío. Entonces yo siempre andaba inventando en esas cositas. Entonces creo que por eso ellos como que tampoco tenían esa preocupación. Trabaja, que eres una vaga. Yo siempre andaba en algo. Y cuando empiezo les digo mi idea, fue un poco como, bueno. Otro invento más tuyo. Si tú quieres. Y ellos me ayudaron. De hecho, yo cambié de teléfono porque yo tenía un Xiaomi, no sé cómo se le dice aquí. Bueno, es que estaba malito, no grababa muy bien. Y mi papá, me acuerdo que me compró un iPhone 13 mini. Me ayudó a comprarlo. Y ya ese fue como mi inicio. Tienes el iPhone, vas a empezar a grabar, vas a empezar a crear contenido, no sé qué. Y yo empecé. Y el miedo de ellos siempre fue, y sigue siendo, vas a ir presa. Ese es el miedo de ellos. Eso era un sufrimiento. Pero el miedo cuando tú empezaste a hablar de Cuba, porque sí, claro. Mientras tú hacías lo del reparto, no era tan... O sea, tu contenido yo recuerdo que no era tan político No. como, qué sé yo, 6, 5, 7 meses. No sé exactamente en qué momento yo empecé, pero en el momento en el que yo salí de mi cuarto, yo salía a la calle, puse un pie en la calle, ya, vas presa, mija. Vas presa. Sí, porque de hecho yo moneticé mi canal de YouTube como 4 o 5 meses. Lo logré bastante rápido para lo difícil que puede ser. Sí, literal. Entonces, yo me acuerdo que yo lo moneticé con un video en Cacocún, que es un municipio de la provincia donde yo vivo. Y ese video ya estaba fuertecito. Porque era mostrando la ciudad, no sé qué. Ya ese video estaba fuertecito. No tanto, tal vez. Tal vez yo no tenía un criterio o podía hacer una crítica como ahora lo hago un poquito mejor, creo. En ese momento estaba muy perdida, ¿no? Pero ya en ese video, que ya te digo, fue como a los 4 meses, ya yo hablaba de eso. Y mucho antes ya lo hacía, porque yo llegué a ir a Cacocún cuando ya yo había hecho otras cosas en Holguín. Entonces, lo más difícil cuando yo publicaba un video era cuando mi mamá y mi papá lo veían. Oh, my God. ¿Qué era? No, pero tú nos quieres matar a nosotros. y yo que dije, no hay corriente. No hay corriente. Es No que había es la realidad. Yo sí, porque no me ponía a hacer una crítica tan frontal ni nada por el estilo. Era documentar lo que estaba pasando, pero para ellos era muy fuerte porque, para empezar, nunca habían visto ese contenido. Nunca me habían visto tal vez a mí en esa faceta. Y pues no sé, les chocaba cantidad y era, te lo juro, lo más difícil era cuando ellos lo veían. Es que también la generación de nuestros padres es distinta, obviamente. Los jóvenes se parecen más a su tiempo que a sus padres, es obvio. Claro. Y entonces, a mi mamá también le pasa a día de hoy que cuando yo subo un video, ella me escribe, no inventes. Ah, bueno, mi mamá igual. No inventes. Ella se pone, no inventes. Todas son iguales. No inventes que yo sigo aquí en Cuba y entonces tú estás ahí. No inventes. Y eso lo que nos demuestra es el nivel de trabajo psicológico, de adoctrinamiento que hay en ese país, que no es normal. Eso no es normal. No es normal. Eso para nosotros lo tenemos concebido y normalizado, pero no es normal. Que tú no puedas decir, hay corriente o no estoy de acuerdo con esta medida que tuvo el gobierno, mi gobierno. Eso no se puede decir en Cuba. Eso no se puede decir. Votos a favor, votos en contra, abstinencia, tal cual. Aprobado por unanimidad. Toda asamblea, toda reunión en Cuba es eso. Así como funciona. Y eso no es normal y allá está muy normalizado. Y por eso es que lo más mínimo, hey, cálmate, te estás volviendo loca, tú quieres ir presa. Entonces, cuéntanos un poco de esas murumacas, esa vuelta de campana de 5 que hiciste para salir de Cuba. O sea, porque sé que son Pero espérate, varias. antes de esa, a mí me interesa saber si hubo alguna situación o algún momento concreto que te hizo ya tomar la decisión de como yo me tengo que ir de Cuba. O tú naciste como, por ejemplo, el que siempre dice que él nació sabiendo que se quería ir de Cuba. No. Mi caso fue completamente diferente. De hecho, yo cuento un poco eso en mi video para venir para acá, porque
Yo sé que no es así. No es lo común. Lo común en Cuba es, desde chiquitico te dicen, tú te tienes que ir. ¿Por qué? Para tener una mejor vida, para salir adelante. Tú ves que lo que está afuera es lo bueno, lo que acá adentro no hay nada. Eso es lo normal y es entendible. Porque es la verdad. Pero yo crecí en una casa muy tranquila. Mis padres nunca se metieron en eso. Como que ellos aceptaban su realidad y trabajaban por mejorarla sin encontrar otros culpables. O tal vez no lo manifestaban como... No, Sí. no es eso. Es que también... Es Cuando el nosotros, Cuando uno es niño y no se da cuando cuenta. nosotros éramos niños, Sí, uno no la está en situación eso. no tenía No nada estaba que ver acá, exacto. con lo que está Nada que ahora. ver. Exacto. No, igual cuando uno es niño uno no está en No, eso. tampoco. Sí. Pero, ¿sabes? Yo sé que yo no nací en una casa acomodada ni nada por el estilo. Yo sé que se pasaba trabajo. Pero, no sé, mis papás no me hablaban de esas cosas. A mí no me hablan de esas cosas. Ni mi familia, no. Entonces, yo cuando crezco, te estoy hablando ya universidad. No te estoy hablando secundaria, no. Universidad, yo 10 y pico de años, 18. Ahí es cuando yo digo, ay, pero aquí como que no hay quien esté. Sí. Aquí como que está la cosa mala. Este país como que está yendo un poquito al Sí, carajo, está ¿eh? como rara la cosa. Sí. Y entonces ahí yo empiezo a buscar vías de diferentes maneras, con diferentes amistades, parejas, qué sé yo. Y nada, no se daba nada, pero ni para aquí, ni para allá, ni para acullá. Y eso es muy frustrante. Sí. Muy frustrante, les digo que yo estuve deprimida, pero le estoy hablando de un año. Cada vez que yo no hacía nada. Yo iba a la universidad, iba al gimnasio y me acostaba a dormir. Iba a la universidad, iba al gimnasio y me acostaba a dormir. De hecho, tengo un recuerdo muy vívido, que fue con una noche, después de muchos meses sin salir de mi casa, a salir con amigos, que yo le dije a los amigos míos, ay, yo como que llevo meses sin hacer esto. Y eso no era normal para mí. Yo salía con mis amigos, pero mis amigos ya se habían ido. Me Exacto. quedaba un amigo y otra que estaba en La Habana. Y los de la universidad apenas los estaba conociendo y los veía en contextos de universidad. Entonces ahí fue cuando dije, oye, pero estoy mal. Estoy mal, porque esto no es normal. Pero nada, la vida siguió. Y esa relación se acabó porque era una relación a distancia súper compleja, fue una época muy traumática. Pero bueno, nada, después yo empecé con lo de las redes sociales y eso fue mi proyecto de vida. Yo tuve algo que hacer, algo a lo que dedicarme y pude empezar a crecer o a desarrollarme un poco incluso dentro de Cuba. Entonces como que los deseos locos, desesperantes por irse, se fueron, estaban, pero no tan fuertes. Yo podía hacer una vida. Pero eventualmente ya empiezas a crear contenido y es como lo que les digo, yo descubrí internet tarde, yo descubrí el mundo un poco tarde y descubrí las cosas tal vez más fuertes o más duras que pasan en Cuba, las descubrí tarde. Entonces cuando ya yo tengo como ese primer despertar en el que digo, esto está mal, esto es un hecho que esto está malo, esto no funciona, lo que está pasando aquí no funciona, pero como esto no es solo que no funciona, sino que es injusto y está mal, ¿sabes? Eso lo tuve después. Cuando llego a internet, cuando empiezo a crear contenido, cuando empiezo a ver otros contenidos, ahí es cuando yo digo, hey, Guillo, Guillo hay que irse. Bueno, dale. No sé ni qué voy a decir, dale. Si te sirve de consuelo, yo en el año 2020, junto con todos mis amigos, que en esa época todos estamos en Cuba, nosotros nos íbamos para Serbia. Estuve ahí. ¿También te ibas para Yo Serbia? planifiqué Serbia, un viaje para Serbia para quedarme en la escala en España. Exactamente. Serbia era un país libre visado para los cubanos. Para los Entonces, cubanos. nosotros dijimos, si hay tantos cubanos que cuando van a países random así, Sí. se quedan en la escala, porque nosotros no podemos ser uno Claro. de Uy, esos? yo no te puedo Pero creer una creadora de contenido cubana lo hizo así. Pero y era después difícil. saltó, se fue para España. Ahora está en España era actualmente. difícil, súper difícil. Yo estuve haciendo los cálculos, salía Pero es que caro. uno hacía esos cálculos como que un pasaje costaba 3 pesos, ¿sabes? Sí, me y como que encanta. uno tenía un salario de 400, 500 dólares en un Sí. mes. $700. Uno diciendo, bueno, con la remesa que Por me ahí. dan mis padres todos los meses, que vienen siendo como 500 Me pesos voy al para mes, yo me voy Serbia para y me Serbia va a sobrar dinero. para hacer una vida, para pagar el 2 más 1 en un apartamento y comprar comida el primer mes. Y ya veré después. ¿Cómo resuelvo? ¿Qué voy a resolver? Y eso sin contar el friazo que hace en Serbia. El frío. ¿Cómo Yo uno le está escribí adaptado? a un amigo mío en España y le dije, oye, Enrico, voy a hacer esto. Y Enrico, Pero tú estás "Ah, loca. pero eso es complicado. Tú sabes que tú no vas por el aeropuerto así normal, las escalas Me que meto en el llevan cuando- baño. Me meto en el baño.
Y finalmente nos dimos cuenta que era una locura y no lo consolidamos, pero estuvimos una semana A valorando punto. esa opción. Nosotros, Sí. el 31 de diciembre de 2019 para el 2020, todos nos íbamos para Serbia. Increíble. Nosotros, el 2021, ese fin de Y en año lo íbamos a colectividad, pasar. que es lo que más me... Sí, yo también, lo mío era colectivo, me iba con 4 más. Sí. Ya entiendo que ustedes dos tienen el mismo nivel de locura. Sí, nosotros también nos dimos cuenta. Nos hemos dado cuenta. Yo se lo dije a Wiwi, yo lo presentía. Yo no, a mí no me avisaron. Bueno, ahora sí ya respóndele la pregunta, porque te preguntó, tú le preguntaste cuándo fue ya el O sea, momento. el tema de las peripecias, ¿no? El tema de... Sí, estuvo ajá. Serbia. Exacto, estuvo Serbia, pero está España, porque nosotros somos descendientes todos de ciudadanos españoles, por todas partes. Pero eso es un trámite que demora 5 años. Facilito. Llevamos 3. Nosotros llevamos ya 3. Y sé que me faltan mínimo 2. Y además fue el boom de los youtubers cubanos para España. Sí. Ujú. Sí, exacto. Es verdad. Todo el mundo se quería ir para España en Sí. esa época. Era la vía. Es que cuando tú ves una vía que funciona, tú dices, coño, tal vez yo quepa ahí. Exacto. Tal vez mi vida también pueda cambiar así. Y la verdad es que no es así. Y pasa con todos los lugares, no solo con España, pasa con República Dominicana, que no es sencillo venir tampoco. Es caro, es complicado. Para los cubanos no es sencillo ir para ningún lado, Para en realidad. ningún lado es el tema. Por muchas ventajas que está en este país, como yo se los he comentado, no es fácil venir, ¿sabes? A todo el mundo le cuesta. Entonces, mis peripecias terminan, pasan muchos intentos, yo hago muchísimas cosas, que para qué entrar en esos temas. Pero llega el punto que es el siguiente. Yo continúo creando contenido, me gradúo de la universidad, cosa que yo nunca pensé que iba a pasar, porque yo todos los años, según yo, me iba. Todos los años. También fui ese. Yo le decía a mi amigo Pero yo sí Jorge, me fui. ¿viste? Yo no. Yo le decía a mi amigo Jorge, yo creo que no voy a llegar a las pruebas. Las Y te próximas aprobaban, pruebas. y los profesores te aprobaban y tú llegabas. No, nosotros no nos aprobaban. Aprobaban a otros, pero nosotros no. Nosotros sí éramos... Tuvieron que guayar la yuca ahí. Sí, y además a nosotros nos gustaba trabajar. El periodismo no es algo difícil, no fue una carrera difícil. Y a nosotros nos gustaba hacer finalmente lo que hacíamos y teníamos un equipito, mis reales hasta la muerte, que son Jorge y Angie, y nosotros 3 para adelante, ¿sabes? Nos gustaba lo que hacíamos, trabajamos bien en equipo y éramos amigos. Entonces funcionaba, era algo que funcionaba. Y por supuesto el resto de compañeros que también, pero bueno, ustedes saben que los reales somos los reales. Entonces, no, es que es el grupo más cercano. Llega un punto en el que ya yo me gradúo de la universidad, sigo creando contenido. No trabajo como periodista porque para mí ya en ese punto era inconcebible trabajar como periodista. No hago mi servicio social, que el servicio social es algo con lo que te meten miedo en Cuba, que no vas a poder ejercer tu título, pero es mentira, solo no lo puedes usar En Cuba. en Fuera de Cuba. instituciones del gobierno. Del gobierno. Tú Exacto. puedes trabajar con un particular, Independiente. pero no con el gobierno. Yo le dije, perfecto, es justo lo que yo quería. No trabajar Sí. con ustedes. Y por suerte ya yo tenía mi trabajo, que eso es algo increíble porque yo nunca pensé que cuando yo me graduara hubiera tenido esa escapatoria. Porque a mí lo que me tocaba era normalmente incorporarme en un medio y trabajar en un medio. Yo no sé qué yo me hubiera hecho si eso no hubiese, o sea, si yo no hubiese tenido mi trabajo como creadora de contenido. Y yo sigo creciendo, como tú dices, cada vez politizando más mi contenido. En primera porque cuando tú te atreves a hablar o hablas un poquitico más de lo que es normal que se hable allá, la gente lo agradece. La gente lo agradece, ¿por qué? Porque allá no se puede, porque es un riesgo. Entonces, yo sentía hasta cierto punto, y sigo sintiéndolo, una responsabilidad con la gente que me ve, porque la gente sabe que cuando pasa algo yo voy a hablar. Y voy a decir cosas que tal vez ellos no puedan decir, que no se atreven a decir, y que yo, a mi manera, porque yo nunca fui muy directa, muy frontal, pero sí decía cosas, a mi manera yo sabía cómo hablar sin que me pasara nada. Porque sí, eso es un riesgo y la gente me lo decía. Cuiden a esta niña se la van a llevar en cualquier momento. Y yo, cállate la boca. Que eso no va a pasar. Sí, me lo comentaban. La van a desaparecer, me decían. Y es un riesgo que tú asumes. Es un riesgo que tú asumes. Lo que pasa es que yo era muy cuidadosa con mi lenguaje. Y es verdad que allá la ley de comunicación te pueden meter preso por absolutamente cualquier cosa, Sí. porque esa ley yo Sí. la estudié en la carrera. No, es que sin ley. Sin ley, como Sí, quiera, pero claro. sin la ley, ellos podían hacerlo, pero con la ley, ellos ya tienen un La base legal. la base Sí. legal Ujú. para meterte preso. Eso está en la ley. Y después de la ley de comunicación se aprobó un nuevo código penal, Sí, el nuevo código. que es incluso peor del que estaba antes.
Entonces, yo vengo de los medios. En los medios se sabe cómo se trabaja, se sabe qué teclas tú no puedes tocar, porque es así, porque ellos, todos los medios en Cuba responden al gobierno. Entonces, yo como que tenía ese entrenamiento de autocensura. Y yo no me censuraba como se censuran en los medios, pero yo sabía hasta dónde podía llegar. Y yo creo que gracias a eso yo pude hacer y decir más sin que me citaran, porque a mí nunca me citaron. Pero eso no quiere decir que no me tuviesen vigilado. No, claro, a todo el mundazo lo tienen vigilado. Y de hecho, para mí, eso fue el punto de inflexión. Yo, ya hubo unos videos que se me hicieron virales. El video de Magdalenita, que es un video que yo decía: hola, me llamo Katy, vivo en Cuba, aquí no hay corriente, hay que cocinar con leña, no hay comida. Era una parodia con un poco de comedia, pero no dejaba de ser real. Porque es real que en casa de mi abuela, por ejemplo, se cocina con leña casi la mayoría del tiempo porque no hay electricidad allá. Y el gas se acaba muy rápido, y cuando se acaba no tienes cómo reponerlo porque no hay gas. No te venden gas, te venden a un precio desorbitante que no todos los meses se puede pagar. Entonces, se hace viral el video de Magdalenita donde yo expongo esa situación. Y yo me empiezo a sentir observada. Tal vez yo salí a un parque y había una persona tirándome fotos, que a mí en Holguín, por supuesto, me conocía mucha gente porque ya llevaba año y pico creando contenido. Pero el que te conoce viene y te saluda. Claro. Ven, Katy, qué volada, te vi, no sé qué. Eso era muy normal. Eso no tenía ningún tipo de problemas. Pero uno conoce ese tipo de gente. En Cuba uno sabe quién es quién. Y entonces eran hombres extraños. Yo tengo fotos en mi teléfono de hombres tirándome fotos, porque yo lo que hacía cuando veía a una gente tirándome fotos, yo le tiraba la foto. Claro. Si me pasa algo, aquí está tu cara, mi amor. Ahí los tengo. Y una carpetica llamada seguros. Un corazoncito y la bandera de Cuba. Y el punto más fuerte fue un día que yo salgo a grabar una respuesta al video de Magdalenita, y para mí era muy normal salir a grabar en la calle, en los parques. Era normal. Entonces salgo con Manuel. Yo siempre salía acompañada a grabar. Y hay un hombre que nos estaba observando. Él estaba como dentro de su casa. Y nosotros estábamos en un parque frente a su casa. Y él estaba cepillando los dientes. Una cosa así muy rara, todo muy raro. Pero nos empieza a mirar. Y nosotros nos movemos. Yo me doy cuenta de que él nos está mirando. Y le digo a Manuel: ok, vámonos de aquí porque lleva demasiado tiempo, ¿sabes? Cepillándose. Lleva media hora cepillándose. Entonces nos empezamos a mover hacia el centro. Nosotros no estábamos en el centro, estábamos como a 8 cuadras del centro. Nos empezamos a mover. Y cuando llegamos al centro, nos damos cuenta de que el hombre venía detrás de nosotros. Él estaba dentro de su casa, como vistiéndose. Salió después. Él salió, él esperó a que nosotros camináramos, porque nosotros pasamos por la salida de su casa y él no había salido. O sea, delante de nosotros no iba, venía atrás. Y nos damos cuenta de que el señor estaba en el mismo parque. Pero no solo que estaba en el mismo parque, sino que mientras yo grababa, él cogió y se acomodó. Se sentó en un lugar y se quedó sentado mirándonos. Así, sin tener nada que hacer, más. sin ninguna justificación. Literalmente mirándonos. Yo, cuando me doy cuenta de eso, cojo y lo grabo inmediatamente. Cojo y lo grabo, lo publico en mis historias. Ahí no lo publiqué en mis historias. Nos fuimos para la casa. Le dije a Manuel: ok, vamos a terminar esto. Terminé mi video, porque lo terminé y lo subí. Y nos fuimos para la casa. Cuando le dije: ya cuando nosotros nos movamos, vamos a darnos cuenta si de verdad él nos está siguiendo o fue una coincidencia, porque hasta ese momento podía hacerlo. Pero no, mi amor. Sí, Cuando él se dio cuenta que yo lo estaba grabando, él se fue. Y nosotros cogemos y salimos por otra calle hacia otro parque, porque en Holguín hay muchos parques continuos de uno continuo del otro. Y él estaba parado en una esquina esperándonos. Él estaba parado. Cuando yo veo que él está parado a lo lejos, le digo a Manuel: ok, ahora, en vez de seguir por ahí, que era donde teníamos que seguir, vamos a doblar. Si él nos sigue, nos está siguiendo una vez más. Obviamente el señor, cuando nosotros doblamos una o 2 cuadras antes de donde él estaba, cogió y nos empezó a caer atrás. Y ya llegó un punto que yo le dije a Manuel: ok, párate, vamos a pararnos a ver qué es lo que él va a hacer. Y cogimos y nos paramos en una esquina así. Y él llegó a la esquina, cuando se vio que nosotros estábamos parados, como que se asustó un poco. Se paró en el medio de la calle, se quedó así mirando para arriba a ver qué hacía, a ver te lo juro, a ver qué inventaba. Y yo me quedé así parada esperando a ver qué era lo que él iba a hacer, para dónde era que él iba. Y él no sabía para dónde coger. Él nos estaba siguiendo. Cogió y se metió a un negocio random que había por ahí, pero después de pasarse 1 hora así, qué sé yo, caballero, 2 minutos así, como viendo para dónde nosotros íbamos a coger ahora. Y ya cuando él entró a ese negocio, nosotros nos fuimos corriendo para la casa.
Y yo cuando llego a la casa publico las historias porque yo no me iba a quedar con eso. Yo no sé si él era un ladrón, si él era de la seguridad del Estado, todo el mundo. Un ladrón no hace eso. Un ladrón no hace eso. Un ladrón se cuida. La gente de la seguridad, no, la gente de la seguridad quiere que sepan, quiere que tú sepas es que te lo están vigilando. siguiendo, claro. Y yo lo publiqué en mis historias y mucha gente lo vio y todo el mundo me dijo, ¿tú sabes qué es eso? Y yo, no, es un ladrón. Yo quería pensar que era un ladrón. Pero en el fondo sabía una vez que más no. te estabas autocensurando. Me estaba Sí. autocensurando. Y al otro día, literalmente, al otro día yo le escribí a Wiwi, ven acá, ¿cómo está República Dominicana? Sí. Hace calor ahí. Y entonces Wiwi me empezó a ayudar, a guiar con respecto a todos los referentes a venir acá. Y a partir de ese día al otro día, yo empecé a prepararme para venir. Pasaron muchos meses, como 6, 7, 8 meses tal vez, hasta que pude venir. Pero fue desde ese momento, yo empecé a trabajar ya para irme. Yo necesitaba irme porque yo no me sentía segura ya. A mí me daba miedo salir a la calle a grabar. Yo salía a la calle y me sentía observada. No solamente porque había muchas personas que me conocían y eso era normal porque es mi ciudad es pequeña. Sino gente que tú sabes que no te está mirando como te mira o te saluda un suscriptor. Uno conoce. Gente rara, gente con camisitas de cuadro. Que los cubanos saben que la gente con camisitas de cuadro. Bueno, tus primeras impresiones de República Dominicana. Estamos hablando de llegaste al aeropuerto, te montaste en el carro para venir para el distrito porque vino al distrito. La gente popía. La gente pobre. Sí. Tus primeras impresiones de ese día. Ese día fue una locura. Ese día fue el día más intenso de mi vida, sin mentirles. Ese día yo, cuando me acosté, que nos acostamos tarde, porque incluso nos vimos todos ese día, fue como, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Cómo yo llegué aquí? Que yo en casa de Wiwi. Que bueno, ya lo podemos decir, ya lo ¿no? podemos Sí, decir. ya te puedes decir que se queda en tu casa. Que yo en casa de Wiwi, este hombre es loco, cómo este hombre nos recibió aquí, sin conocernos en persona porque no nos conocíamos. Después de un día en el que yo estaba conociendo lo que era la publicidad, porque aunque yo estudié periodismo, se da marketing y todo eso, nada que ver. O sea, el hecho de que tú veas aquí cientos de pancartas de que si Juanito el Cojo vende muebles, mira, eso es Que sí, increíble. Patimongo. ¿Qué le llaman Patimongo, patimongo? No, Patimongo. el cartel que viste en Punta que Cana. viste. Patimongo. 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 ¿Verdad que? No, pensaba que así le decían a paticojo. No, el patimongo, patimongo. ¿Y qué es eso? Es una comida, ¿no? Sí. Patimongo. Patimongo. Pues para mí, yo dije, ¡ay, qué cómico! Patimongo. Bueno, eso fue muy impactante, todo el tema de la publicidad, porque allá todo lo que hay es propaganda, ustedes saben. Sabemos. Todo es... Hay esa cantidad de carteles, no tantos, pero hay carteles, pero... ¡Viva la revolución! Viva Primera Mayo. Viva Primera Mayo. Propaganda Todo política, pueblo. exacto. Todo es propaganda. Entonces eso es súper impactante. Pero además la cantidad de carros, que yo sé que todo el mundo lo dice, pero es que es real. Aquí hay muchos carros, en Cuba no hay carros. Eso es una locura. Después fuimos a comprar unas cositas para la casa. Fuimos al supermercado. O sea, esa primera vez en el supermercado es una locura. Yo todo analizando. A ver, esto cuesta 600 pesos. 600 pesos son tantos dólares y tantos dólares son tantos pesos cubanos. Ok, cuesta lo mismo que en Cuba. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si hay una diferencia de salario tan abismal, cuesta lo mismo? Pero sí hay muchas cosas aquí que cuestan lo mismo, cuestan parecido, otras no, pero es lógico. En fin, que ese día fue muy impactante. Fuimos al supermercado creo que 2 veces incluso. Fui a diferentes supermercados en el mismo día, habiendo llegado como a las 12, porque yo llegué aquí a las 12 del mediodía. Fuimos al supermercado, almorzamos y de ahí por la noche entonces vinieron los muchachos a la casa de Willy. Ay, no, pero loca, tú debiste terminar ese... Bueno, nosotros No, cuando nos íbamos, yo le estaba diciendo a la gente, Caero, vámonos ya, porque mira la hora. Y dice ella, sí, estoy cansada. Yo, cuando ella dice eso, porque realmente Yo estaba reventada. Y lo otro es que yo venía de un mes de reposo en Cuba, porque ¿Verdad? yo estuve enferma con hepatitis y yo no podía hacer ni esfuerzo físico ni podía comer muchísimas cosas. Y de haberte levantado por la madrugada para ir de Holguín a Santiago. Pero yo me estaba... Uy. Sí, porque yo tuve que viajar de Holguín, Santiago, fueron 3 horas de viaje, y Santiago, Santo Domingo, que fue 1 hora. Una hora, Muy sí, cómodo, sí. la verdad. Ajá. Y después Santo Domingo. Santo Pero yo estaba preparada para eso, porque yo sabía, yo estaba intentando hacer el mayor reposo que podía en Cuba, porque yo dije, cuando yo me vaya, no va a haber reposo. Y no ha habido reposo. Y no No, ha habido, pero cero.
Y entonces nada, por la noche conversamos con ustedes y nos sentimos súper bien porque... Y di lo contrario para que tú veas. Sí, porque estábamos cansados, estábamos muy cansados, pero era como chulo conocerlos y como tener la perspectiva de ustedes del país y después de tanto tiempo viéndolos, el podcast, investigando, porque yo me eché todos los videos de todos ustedes. Ofrécome. Aprendiendo cosas con Anthony, que es nuestro amiguito dominicano. Y eso fue súper chulo. El contraste así con la gente, la ciudad, es abismal y ya llevo unos cuantos días más y puedo confirmarlo, porque cuando hablaba con Wiwi me decía todas las ventajas o cosas positivas que tenía este país a la hora de venir. Es real, hay muchas cosas positivas, la cultura, la cercanía, porque al final uno está aquí, pero tú no sabes un día le pasa algo a tu familia y es bueno estar cerca. Que Dios no lo quiera. Pero también el tema de mi perrito. Yo vine con mi perrito. Con Santi. Y para traerlo fue sencillo. O sea, no te voy a decir que fue comprar el pasaje y ya, pero fue sencillo. Yo tuve que ponerle las vacunas, hacerle unos documentos, comprar el pasaje y ya. O sea, sí fue sencillo. Y eso para otros países no es así, no es tan fácil. Además, el dominicano es alguien súper alegre, súper amable. Cercano, sí. Entra en chercha, es así como aguajoso, no sé. Esa palabra ni siquiera existe. Aguajoso. me invento del día, ok. Pero nada, que son súper, como que me recibieron demasiado bien. Y yo eso no me lo esperaba. Yo pensé que me fui de Cuba, todo mi contenido como que iba a perder un poco de expectativa porque como que era mi... Al contrario, fue todo lo contrario. Y fue todo lo contrario. Y yo eso no me lo esperaba. Pregúntale a Wiwi, que está ahí, que yo se lo decía. Yo le decía, tengo miedo, no sé qué va a pasar, vamos a darle, pero tú tenías algo a tu favor, que casi toda tu comunidad en Cuba era o cubanos americanos, o cubanos... O de otros países, españoles, gente que le interesaba el tema Cuba. Pero cuando tú vienes aquí, vas a tener audiencia dominicana. Exacto. Que eso era totalmente positivo. Audiencia dominicana, pero un porcentaje pequeño. Que tengo seguidores que me siguen hace siglos, que son dominicanos y que nos llevamos súper bien, pero no había... en gran cantidad. Sí, no había llegado a este público. Y demasiado feliz que de verdad que yo no me lo esperaba para nada, pero para nada esta acogida, o sea... Yo todavía estoy como esperando que me pasen cosas malas, porque todo ha ido no te lo crees. Todo ha ido demasiado bien. ¿Dónde está el truco aquí? ¿Dónde está la trampa? Esto es una cámara oculta. Pero nada, sabemos que, o sea, no es que ha sido fácil, porque ustedes saben que migrar no es fácil. Hay 1.000 millones de cosas que hacer, todo te da miedo, montarte en un carro, salir a la calle, todo te da miedo porque en nuestro país no sabes cómo funciona del todo la sociedad aquí, los códigos, el lenguaje, todo es distinto. Pero bueno, has tenido un guía. Exacto, es que los he tenido ustedes, porque al final, ¿sabes? Estoy en esa burbuja de protección. Sí, te tienen ahí todavía. Que yo estoy súper agradecida y cuando esa noche, antes de acostarnos, yo le dije a Wiwi, tú estás loco. Tú estás loco, pero en serio, yo maquiná en el baño, yo bañándome, este hombre está loco. ¿Cómo este hombre nos va a recibir aquí? Nos va a meter en su casa. En su casa, dos extraños. Eso no lo hace cualquiera, pero además... Eso pudo terminar tan mal. Pero mira, terminó muy bien. Terminó bien. Porque la batería social de él no se le acabó. Es increíble. Es que todos estamos, o sea, ustedes están sorprendidos. Le hicieron algo a ustedes. Ustedes están sorprendidos, ¿verdad? Todos estamos más que sorprendidos algo. De que no nos hayamos arrancado la cabeza. No nos matamos, no nos fajamos. Es que ni siquiera nos fajamos, nosotros no nos fajamos ninguna vez. No, es que ustedes son muy tranquilos. Yo siento, y yo se lo dije a Wiwi, yo siento que nosotros vamos a congeniar bien, realmente. Yo, o sea, Una cosa es lo que tú sientes, otra cosa es lo que pasa. Sí, es verdad. La convivencia. Pero no sé, yo siento que yo sé con quién yo me voy a llevar bien. Y yo sé que con Wiwi yo me iba a llevar bien. Excelente. Yo sé que llevas poco tiempo, pero ya te has adaptado, ya te sientes como que eres de aquí. ¿Qué sientes? El saludos me sale fácil. De verdad. Eso es algo raro. Ya ella no dice bueno. Saludos, ella dice saludos. Saludos. Y lo digo así. Saludos. La gente pensará, está loca. Pero ya eso me sale natural, ¿sabes? No, antes tenía que decir, saluda. Pero ya no. Yo decía buenas tardes, buenos días. Y ahora es como, saludos. Me sale normal. Pero sí, es poco tiempo aún. Y hay cositas que ya me sabía, porque como estaba consumiendo contenido de acá, me gustaba y todo eso. Pero sí, poco a poco. Yo siento que me he adaptado bien, igual. Siento que la cultura es muy parecida. El dominicano es muy aguajoso.
Sí, no, son gente muy buena. Entonces, siento que no me va a costar ese trabajo que tal vez le cueste a otros cubanos que van a, qué sé yo, a Canadá, que se van para Suiza, los que pueden. Pero sí, es un choque menos fuerte y más amigable, es lo que yo siento. Ok. Totalmente. Chéverísimo. Bueno, ya vamos a dejar para otro video porque dime tú, o sea... ¿Hasta cuándo vamos a tener a Katy Sí, hablando? ya ustedes están cansados. Y ya vayan a su canal si quieren ver más a Katy. Yo tenía miedo, pero al final no ¿Viste? me puse nerviosa. Y al final miraste para todos los lados. ¿Qué dijiste? Dijiste que ibas a mirar por un solo. Yo soy muy ansiosa, perdón. No se nota. La pobrecilla. No, lástima. No sé ni cómo Juan Daniel no ha dicho nada. Perdón. Porque él siempre reclama cuando hay Así movimiento. ella. Bueno, Katy, ha sido un verdadero placer. Y más que Mira, placer, un solar, como siempre. un verdadero solar tenerte aquí con nosotros de invitada. Muchas gracias por aceptar porque tú eres una persona muy importante ahora. Ay, Siempre es puede, bueno- ella no se puede siempre es bueno cotizar, resaltarlo. le duele mucho la cabeza. Siempre es bueno resaltarlo. Y nada, no sé si tú querrás aportar algo más. Muchas gracias, amiguita. Harto de verte. Sin nada de verme. Pero bueno, para eso estamos. No, de Me verdad, hace muchas ilusión gracias. haber estado aquí, gente, después de tanto tiempo viéndolos. Es bonito estar aquí y me sentí en confianza. No sé, me entró pajarería al principio, pero ya se me quitó. Y pues nada, mi gente, muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta el final y nos vemos en un próximo episodio. Bye. Eso.